Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el departamento de análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días a todos, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 72 de la segunda temporada. Y como siempre, quien te habla, Ariel Tejera, y estoy acá con Juan Manuel Huerti y Nehuen López. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Ariel, hola Nehuen, ¿cómo están los dos? Y acá estamos, terminando otra semana con un día menos por el feriado del lunes, pero bueno, no con menos noticias y cuestiones para hablar, ¿no? ¿Cómo están? Juan, Ari, ¿cómo están todos? Y sí, como dicen ustedes, y anticipamos una Argentina que no te deja de sorprender, por lo visto. Sí, tal Ah, cual. Tal cual, tal cual. Bueno, Buenas una noticias, nos semana. desayunamos el día martes, así que bueno, vamos a estar charlando un poquito de eso, sobre todo con el invitado. Y bueno, estamos para arrancar con el resumen de las principales cuestiones de la semana, Ariel. Así es, chicos, una semana muy movida. Y bueno, para arrancar con lo que pasó en Chicago, no menos movida, tuvimos un reporte de Luzda, ¿no? Que como siempre suele dejar algo de qué hablar, o por lo menos suele capturar gran parte de la atención el día que suele salir. El saldo que nos dejó para arrancar en materia de precios la semana en Chicago, podemos rescatar cerca de $10 de caída para la soja, una semana floja para la soja, y también ligeros retrocesos para los cereales, para el maíz y para el trigo. Y bueno, como decíamos, ¿no? Una semana que en Chicago estuvo, por una parte, marcada por el reporte de Luzda. Ahora vamos a pasar algunos datos de interés. Y bueno, y por otra parte, ¿no? Como ya viene ocurriendo, foco en lo que tiene que ver con las compras de China a Estados Unidos de soja. Bueno, y viendo cómo va evolucionando esa situación. En lo que tiene que ver con el USDA, bueno, pocos cambios. Un USDA, digamos que no resultó demasiado contundente para el mercado, no generó grandes cambios en el escenario respecto a lo que se venía viendo y previendo. Seguramente quedarán algunos ajustes para hacer en algún USDA posterior. En lo que tiene que ver con stock finales de soja para Estados Unidos, 7,8, 7,9 millones de toneladas, un poquito menos de lo que estaba previendo el mercado, es decir, que fue un ligeramente alcista si uno lo quiere ver desde esa perspectiva, pero sin generar un cambio, digamos, contundente, y donde sigue, digamos, estando pendiente un signo de interrogación respecto a qué va a pasar con las exportaciones no de Estados Unidos, dado el desempeño que está teniendo. En lo que es maíz, para destacar quizás algún recorte en stock finales de Estados Unidos, con algún ajuste ahí en la demanda, un poquito menos de lo previsto, pero Estados Unidos seguiría, obviamente sabemos todos, ¿no? Que está cerrando un ciclo productivo extraordinario, y en lo que tiene que ver con stock finales, o por lo menos lo que se espera que sea el remanente de esta campaña, más allá de lo que ocurra o de lo que se está previendo con la demanda, la expectativa con estos nuevos ajustes que propone Luzda está en 51,5 millones de toneladas para el cierre de la campaña, que le estarían sobrando a Estados Unidos de un ciclo a otro, que como siempre nos gusta ponerlo en perspectiva con la producción de Argentina, es prácticamente la producción de un año normal en nuestro país, ¿no? Así que bueno, así algunas de las principales cifras que nos dejaba el organismo en este reporte mensual. Y como bueno, también decíamos, ¿no? Foco y un mercado que va siguiendo muy de cerca lo que pasa con las compras de China a Estados Unidos de soja. Y tuvimos reportes el día 12 de diciembre, cerca de 132.000 toneladas de soja reportadas de compras de China. También tuvimos el día 11, 226 a destinos desconocidos, donde posiblemente a lo mejor ahí también estaba China. También tuvimos el día 11 confirmadas de China, 264.000 toneladas. El día 10, 136.000 toneladas también de China, y cerca de dos informes de aproximadamente unas 330.000 más de destinos desconocidos, que bueno, también habría que ver si estaba China por detrás o no. Así que la verdad es que se vienen dando algunos negocios, algunas compras, quizás no de forma tan contundente como el mercado espera, y bueno, los precios lo están reflejando. Por Sí, otra parte, sí, yo creo que un poco las variables que esperaba el mercado respecto de Luzda y todo el seguimiento de la demanda de China, de si se da o no, los principales factores que están marcando el pulso un poco de los precios semana a semana. ujú, sí, tal cual. Bueno, y para cerrar, muy breve mención al plano local. Precios de la soja de estables a ligeramente firmes, apoyadas, bueno, en la medida de retenciones. Vamos a estar hablando justamente mucho de precios ya también con el invitado que tenemos en el día de hoy.
una semana volátil quizás para el maíz, registrando, ¿no?, algo de firmeza, con precios que llegan a ubicarse por arriba de los $195, así que bueno, interesante cómo se puso el mercado del maíz, y un trigo con movimientos dispares dependiendo de la calidad y la logística, es decir, ¿no?, las posiciones y la disponibilidad de logística, así que bueno, un trigo que sigue estando ahí un poco condicionado. Bueno, si les parece, vamos a charlar un poco de mercados financieros y novedades financieras, Nehuen. A ver. Sí, tenemos datos, arrancando por el plano internacional del día miércoles. La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció una baja en las tasas de interés, un recorte del cual el mercado ya tenía descontado en sus expectativas. Aproximadamente 90% esperaba este cambio. De esta forma se consuma el tercer recorte consecutivo, en esta oportunidad de 25 puntos básicos, situándolas ahora las tasas en un rango objetivo de 3,5% y 3,75%. Pasando al escenario local, algunos datos relevantes para la macro y el sector financiero. En primer lugar, el índice de precio al consumidor arrojó una variación de 2,5% en relación al mes anterior, acelerando un poco entonces en términos de inflación. En términos interanuales, la variación alcanzó el 31,4% y bueno, sin embargo, la acumulada se ubicó en 27,9%. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, el transporte y los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los rubros de mayor variación en lo que mostró el INDEC, en 3,4, 3 y 2,8% respectivamente. Pasando al plano en tema de finanzas, hubo licitación, la única en el mes para el vencimiento con privados en pesos, y la Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación del día jueves se adjudicó un total de 21,27 billones de pesos, lo cual significó un rollover de aproximadamente el 102%. Título de renta fija LECAP y BONCAP alcanzaron 8 billones de pesos en las adjudicaciones. Instrumentos SER, 10,7 billones de pesos del total. Y por su parte, Tamar y Dollar Linked completaron el menú con 2,54 y 0,05 billones de pesos de las adjudicaciones. Y bueno, la noticia también de la semana, el regreso a los mercados internacionales. La Secretaría de Finanzas colocando 1.000 millones del nuevo Bonar 2029 en dólares, luego de recibir ofertas por más de 1.400 millones de dólares. Por otro lado, se aceleraron las compras de divisas por parte del gobierno. Así que bueno, todo comentarios de mercado y fuentes indican que el Tesoro habría comprado 220 millones de dólares este jueves, que se suman a la compra de otros 50 millones que habría comprado el día miércoles. Pero bueno, estamos a la espera del balance del Banco Central y un informe diario, que ahí podremos ver reflejado verdaderamente, ¿no?, el monto de estas compras. Así que bueno, un escenario bastante activo y movido en la semana. Bueno, chicos, y ahora sí vamos a hacer la entrevista que teníamos organizada para el día de hoy. Vamos a hablar con un invitado ya frecuente de este espacio. Él es Gustavo López, economista agrario, titular de la consultora Agritren, analista y consultor de mercados, y bueno, columnista en la gran revista Márgenes Agropecuarios, ¿no? Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Bienvenido, Gustavo, ¿qué ¿Cómo tal? están ustedes? ¿Bien? Bien, 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 bien. La verdad Muy bien, muy que bien. Gracias, Gustavo, por tu tiempo. No, por favor, al contrario, acá al estamos, contrario. terminando una Es un gusto estar con semana ustedes. muy movida por muchos datos, muchas noticias, sobreviviendo otra vez. Mm. Pero bueno, importante porque nos deja mucho que hablar, ¿no?, en este espacio. Así que bueno, Sí, en realidad fue una semana movida en todo sentido, ¿no? O sea, un lunes Ujú. primero que Tal cual. nos desayunamos con baja de retenciones. Alguien me Ujú. preguntó como a las 10 de la mañana o a las 9 de la mañana, qué pasó, qué opinaba de la baja de retenciones. Digo, evidentemente debe ser una, una noticia antigua, porque yo no sé nada. Así que empecé a indagar y bueno, me enteré de este ajuste en realidad, porque más que una baja es un ajuste, ¿no? Que de todas formas, bueno, creo que es positivo para todo el sector, o sea, siempre que hay una reducción y parecería que es un poco la tendencia de esta administración de ir reduciéndolas cada vez más, y bueno, eso es muy más que positivo, ¿no? Esto me hizo recordar un poco cómo venía la historia, ¿no?, de las retenciones, y bueno, ha Ujú. habido altas y bajas permanentes, o sea, evidentemente no, estaba viendo un cuadro que solía armar, donde en realidad veía un poco la evolución
de las retenciones a lo largo de los últimos 50 años, y bueno, desde mediados, por tomar una fecha, ¿no? En realidad esto se remonta a la época de Rosas, pero por tomar una fecha de estos últimos 50 años, bueno, ha habido unos niveles de retención realmente espectaculares, en el marco de precios que han sido muy fluctuantes, pero yo recuerdo particularmente el 2008 que, bueno, llegó a valores, en el caso de la soja particularmente, por encima del 40, 40 y pico por ciento. Bueno, ahí se desencadena la 125 y todo el tema este de una suerte de retenciones móviles que parecía bastante alocado. En ese marco, con esos Ujú, precios, ¿no? O sea, evidentemente ujú, después nadie lo vio, no lo vio ni el Estado ni lo vio el productor, porque después cayó el mercado, desapareció la resolución y demás. Pero bueno, la realidad muestra que hoy estamos en un esquema bastante diferente, o sea, hablar de una soja del 26 al 22%, hablar de subproductos del 24,5 al 22,5%, mantener el diferencial que me parece más que lógico, ujú, por el hecho de que, bueno, hay múltiples motivos, ujú, daría para otra charla, pero me parece muy lógico que todavía la industria tenga esa posibilidad, básicamente de competencia con el exterior, y el ajuste ya en trigo que se vuelve una cosa mucho más acotada, ya estamos hablando del 7,5%. Lamento que no haya sido igual para el caso del maíz, que fue Sí, un de puntito solamente menos. un punto, Claro. 8,5, pero bueno, de todas ujú, formas, insisto, creo que es el buen camino. Máxime cuando uno pensaba que a partir de los comentarios del nuevo presupuesto del ciclo 2026 estaba considerado, digamos, un incremento en los volúmenes, o mejor dicho, sí, en el valor, digamos, de los derechos de exportación, parecía raro que se llegara a tocar algo. De todas formas, va a haber un incremento porque acá estamos haciendo una apuesta muy grande, no nosotros, digamos el productor, a una cosecha realmente espectacular, récord absoluta. Creo que todos coincidimos que puede estar arriba de los 150 millones. Acá estamos hablando de, bueno, solamente la fina, entre los ajustes de trigo y cebada y demás, por encima de los 33, 35 millones, y agregamos otros menores, y el resto de la gruesa, que bueno, viene también muy, muy espectacular. En un año realmente poco atípico, ¿no? Totalmente atípico, Claro. porque veníamos de una seca importante, bueno, de situaciones complicadas, así que bueno, se alinearon un poco los planetas, por suerte. Así que si bien no va a ser por precios, porque como decíamos, en algún momento los precios medios de todo el complejo no son los mejores. Estamos hablando de una media de $330 aproximadamente, y estamos lejos de lo que se dio hace 2 o 3 años atrás, con medias para el complejo de 450, $60. Bueno, hay evidentemente un diferencial enorme de precios, pero por lo menos el volumen compensa en alguna medida esto. Así que bueno, entusiasmados, y entusiasmados también para el resto del sector, ¿no? O sea, creo que esto tiene que darle un poco más de ánimo a las Bueno, alicaídas posiciones de muchos de los participantes, semilleros, insumeros, Claro. exportadores, cooperativas, de todo tipo, que venían bastante ujú, mustios hasta ahora. Así que espero que al agrandarse la torta estén un poquito más, Sí, ustedes, corredores, estén un poquito más contentos. holgados, ¿no? Por lo menos un, en volumen. un pequeño pasito por el recorte de las alícuotas, pero en el sentido correcto. Así que bueno, lo celebramos claramente. Todos Yo los creo que integrantes de la cadena, yo creo. Bien, bien, una sí, noticia sí, que ahora nos... vendría un poco el análisis, bajo dos puntos de vista, ¿no? O sea, qué efectos tiene sobre el Estado, qué efectos tiene sobre el productor. Yo había hecho alguna comentario en algún medio, y lo titularon algo así como el Estado pierde $600 millones. Entonces después, charlando con algunos productores, alguna gente que uno termina asesorando, dice, vos tenés que pensar que el Estado no pierde nada, porque estas son retenciones. Y que no son retenciones en realidad, son derechos de exportación, pues es un impuesto Claro, que nunca más lo devuelven. Entonces, si vos decís eso, parecería como que nosotros le debemos. Le digo, no, no, digo, una cosa es quien titula Claro, las notas, y otra cosa la realidad. Hay una realidad incontrastable. La baja en los derechos de exportación implica $50 millones menos para el ciclo 24-25, ujú, y probablemente cerca de 500, 550 para la 25-26, por un lado, con lo cual estamos cerca de los 600 millones que hacía referencia, lo cual no implica
que en este marco, como hacíamos antes referencia de tal volumen de producción y a pesar de la reducción de los aranceles, el total de ingresos fiscales por derecho de exportación sea mayor. Yo calculo que puede ser 500 millones más, con lo cual va a quedar casi equilibrada las Y cuentas compensado por volumen. por volumen, básicamente. O sea, vos pensás que vamos a alcanzar, según mis cálculos, cerca de 115 millones de toneladas en todo concepto, que es una barbaridad. O sea, pensá que hasta hace muy poco, en el mejor de los casos, pensar en 70 millones parecía un horizonte bastante lejano. Bastante Así lejano, que me claro. parece más que oportuno. Y desde el punto de vista del productor, no es un cambio total, porque evidentemente son 2 puntos en trigo, 2 puntos en un trigo que ahora entramos si quieren a charlar cómo está, pero un trigo que en el mejor de los casos puede estar en los $200 FOB, con lo cual 2 puntos son $4 y que se van a diluir en un componente de un trigo conflictivo hoy en día por otros motivos. Lo mismo en el caso de maíz, que por ahí quizás hoy se empieza a ver un poquito mejor posicionado por, digamos, la coyuntura actual de los consumos, las todavía perspectivas de un saldo por terminar de embarcar no menor, y de la soja, que es una entelequia, porque el hecho en realidad del precio de la soja, tanto el actual, los disponibles como los futuros, para mí están todavía influenciados por el famoso efecto de la suspensión de retenciones de allá de septiembre que permitió el ingreso de 7.000 millones de dólares, pero que llevó a una distorsión notable de precios. Ustedes recordarán que por entonces la soja valía $400. Bueno, el productor dice, bueno, nos sacan las retenciones, tiene que valer 300, perdón, bien digo, tiene que valer 400. No, 400 no, porque está el FOBIN, en fin, una serie de cosas, pero podía estar en 380. Bueno, arrancó en 360, bajó a 350, 330, después rebotó. Hoy está en 350. En realidad no sabemos dónde estamos parados. La realidad muestra que el productor recibió más de lo que hubiese recibido antes, pero probablemente menos de lo que tendría que haber recibido. Parece un juego de letras, pero en realidad es así. O sea, todavía estamos con el efecto post reducción a cero de las retenciones. Y en la medida que esto se empieza a limpiar, bueno, sabemos que hay 8 9 dólares que evidentemente si lo traducen al precio interno, bueno, es una buena indicación para el productor, ¿no? Sí, sí, tal cual, que un Tal cual. escenario de precios, sobre todo en soja, bastante distorsionado y, bueno, afectado por varias cosas, ¿no? No solo la medida de esta semana, sino que esto, al fin y al cabo, no deja de ser mercado, está atravesado por un millón de variables y una, esta que mencionabas, del efecto de rezago todavía de la medida anterior, ¿no? Y además, bueno, en Sí. el resto de los productos, como mencionabas, maíz y trigo, también afectado por la parte estacional, la coyuntura de cosecha, logística, calidades y demás. Mira, sí, yo creo que en el caso particular del trigo, si querés nos metemos un poquito más en eso, te encontrás con primero un volumen inesperado, ¿no? O sea, todos calculábamos al principio 22, 23 millones y ya romper el récord anterior parecía un hito muy grande. Pasar a 25 y ahora, según la bolsa, hablan de casi 28, bueno, es una cosa realmente muy interesante Impresionante. por el hecho de que sacando los consumos internos y demás, y sin tomar en cuenta los carries entre años y demás, estamos hablando de cerca de 19 20 millones para exportar, cuando en realidad como producción hubiese sido enorme. Así que estamos Podemos hablando exportar una campaña entera, digamos, una producción y entera. Claro. sí, vos pensás que todo dice, no, lo que pasa que Brasil y Brasil ya pasó a ser casi uno más. ¿No? Uno veía que antes tenía una presencia absoluta, 70, 80%, hoy es del 35%, o quizás menos, sobre 18, 19 millones de toneladas, 20, va a ser menos del 30. Con lo cual, además, felices los brasileros, o quizás no tan felices porque acá hay una cosa subyacente que es el tema de la calidad, pero que van a poder comprar, digamos, en competencia con valores bastante más ajustados, ¿no? Y el tema este de la calidad que empieza a hacer mucho ruido, ¿no? O sea, de pronto eh, uno ve que los buenos trigos, hablando de 11,5% de proteína mínimo, lo que normalmente era el trigo argentino, 12, se están pagando con diferenciales importantes, ¿no? Los FOB
fluctúan entre 220 y $225. Estaba viendo justamente con colegas de ustedes que hacen FOB y bueno, se encuentran con estos valores. Y de pronto un trigo normal, un trigo ya con 9 o quizás un poquito más de proteína, los castigan bastante en $195. Quiere decir que se produce como un diferencial no menor que, según algunos rumores, algunos pensaban en que meritaba hacer algún tipo de apertura arancelaria específica, ya que había trigos de diferentes calidad, lo cual no me parece oportuno por el hecho de que, bueno, eso es en alguna medida corroborar y aceptar de que todo el trigo argentino es malo. Y más se tendría que dirimir dentro de lo que es el mercado. O sea, en definitiva va a haber un ajuste interno en materia de precios. Pero de todas formas es complejo, ¿no? Por el hecho de que ya han cerrado bastantes operaciones, muchas de ellas con países por ahí, ¿no? De los no tradicionales llamados, por ejemplo, los africanos, que lejos de lo que uno pensaba que era más que nada una cuestión de precio, también exigen ciertas pautas de calidad. Entonces va a haber que reacomodar un poco todo lo que es el tema de los contratos, y eso no va a ser menor. Va a ser un año complejo, complejo como vos decías antes, también un poco logísticamente Ujú. hablando, porque nos vamos a encontrar con un volumen que no va a ser menor. Estamos hablando de cerca de 150 millones. Está bien, son dos estacionalidades diferentes. Tenés la fina, pero una fina de 35 millones no es menor, con cebada y con alguna otro adicional. Y una gruesa que mal esté arriba de 110 millones, considerando todo, incluso el Buenísimo. girasol, que es Ujú. un año espectacular para el girasol, muestra de que va a haber temas logísticos no menores, ¿no? Acá se van a ver un poco Bárbaro, bárbaro. cómo- Interesante reflexiones, la en qué verdad. medida cruje el sistema, ¿no? Nosotros, yo colaboro hace muchos años con la Fundación Producir Conservando y siempre nos planteábamos las limitantes del sistema, ¿no? Que a veces no aparecen o aparecen, pero digamos, es el costo argentino famoso que tanto se hablaba. Y vos tenés un problema de caminos, bueno, lo estamos viendo, la pobre gente que está en el centro de la provincia de Buenos Aires, Ujú. anegada todavía, es terrible. Tema almacenaje no resuelto. O sea, pueden decir sí, sí, los bolsos, lo que quieras, pero no está resuelto. Tema puertos, que parecería que está mucho mejor, lo mismo que industria, pero que vamos a ver qué pasa con estos volúmenes y este tipo de embarques que no son menores, ¿no? Bárbaro, interesantes reflexiones, la verdad, Gustavo. Y un poco lo veníamos mencionando, bueno, pero con el tema, sobre todo para el productor, ¿no? Con estos precios de cosecha que tenemos, recordemos un poco, maíz abril en 182 y soja mayo en 322 más o menos. ¿Qué perspectivas tenés o cuál es tu mirada ahí? Algo que puedas argumentar o desarrollar de tu punto de vista en términos de rentabilidad para el productor. Bueno, mira, en ese sentido uno como que lo va siguiendo bastante a menudo. Eh, por lo menos una vez por semana, porque si no ya te volvés loco por la variación de precios que hay. Y estableciendo zonas, en realidad zonas, es bien fotográfica la cosa, ¿no? Yo siempre planteo, cuando uno muestra los márgenes, ¿por qué? Porque tenés determinadas zonas, para mi gusto, creo que son importantes, bueno, la zona núcleo, el oeste de Buenos Aires, el sudeste de Buenos Aires, centro del país, Córdoba, Santa Fe, NEA y NOA. Entonces, en función a eso te va dando un abanico de productos y de posibilidades. A eso tenés que agregarle dos conceptos. Uno que es los rendimientos medios que estás tomando y el otro es si el campo es arrendado o es propio. Entonces ahí te da una suerte de pantallazo de cómo viene la cosa. Cuando lo ves, sobre todo en campo propio, porque en campo alquilado la situación se vuelve más que compleja, pero acá, por estos precios que estamos viviendo, yo creo que aparecen básicamente lo que es el maíz como opción, la soja y el doble cultivo, básicamente con cebada, y en alguna medida también con trigo, y para algunas zonas que pueden ser el NEA o el sudeste de Buenos Aires, en este contexto de alineación de planeta, el girasol, ¿no? O sea, van a encontrarse con una muy buena producción, precios que son muy atractivos. Estaba revisando un poco. Nunca se sabe muy bien por qué, pero siempre arrancan 330, 340, más 20, más 25, más 30, con cupos, sin cupos, pero son buenos precios, no cabe ninguna duda. Y son buenos precios para los dos, porque uno cuando hace los crashing margin de los industriales se queda sorprendido.
Nada más que eso. No voy a decir cuántos, pero queda sorprendido. Así que bueno, es buen año para ambos. Entonces, en ese contexto yo creo que hay maíz y hay básicamente soja. Por una relación de precios parecería que la soja todavía sigue traccionando. Y me hace un poco de ruido el tema este de que, bueno, ya está finalizada la siembra de materiales tempranos en maíz, con lo cual nos vamos a los tardíos. Probablemente en este año tengamos una relación 40-60, me da la impresión. Esto va a implicar o no, depende del clima, diferentes niveles de volúmenes, pero diferentes niveles de entrada de la mercadería, ¿no? Con lo cual, yo no estoy todavía convencido de que haya una alza tan significativa en maíz como la que están planteando, digamos, en el marco de las cifras lógicas, ¿no? 7,7, 7,8, como plantean las bolsas, y una caída tan grande en soja como también plantean en torno a los 17, 17,7, 17,8. O sea, todavía me parece que hay una posibilidad de switch entre ambos cultivos en función justamente a los precios, ¿no? O sea, de Mm, pronto hablar de 320 contra 180, bueno, da una relación muy atractiva. Siempre uno pensaba de que si la relación es 1,6 hacia arriba es más a favor del maíz y esa para abajo es más hacia favor de la soja, ¿no? Creo que estamos cerca del 1,8, habría que hacer el cálculo exactamente. Con lo cual todavía está abierto una posibilidad de una soja que no está definida. Así que, de todas formas, acá creo que el gran elemento es el clima. Si todo esto sigue bien y en realidad parecería que así lo fuese, hay una suerte de neutralidad que llegaría hasta al menos hasta parte de la época de cosecha, con lo cual todos sostienen de que va a haber cierta humedad, como hasta ahora, y bueno, es factible de tener ujú, rendimientos interesantes. En trigo estamos viendo cosas insólitas. El otro día alguien decía, ujú. porque 63 quintales, le digo, bueno, evidentemente se equivocó de lo que está hablando, debe estar hablando de, no sé, de maíz, y no, y se dieron 60, 70 quintales, que no es lo usual, ¿no? Como también me parece un poco, me hace un poco de ruido cuando uno ve esos 28 millones de toneladas que plantea la bolsa de, bueno, de Rosario con promedios de 42 quintales a nivel nacional, que terminó el Mm, NEA en 28 quintales. Es una cosa de locos. O sea, el productor es, puede perder vía calidad, no lo dudo. Va a haber, como ujú, dijimos antes, spread ahí de precios interesantes, pero en algunos casos hasta duplicaron los volúmenes normales. Claro. O sea, gente que en el sudeste de Buenos Aires están pensando en 20, ujú. 25 quintales, cuando nunca lo hicieron más de 10, 12. Así que me parece que es una revolución en este sentido muy grande, ¿no? No, no, terrible lo que se está Ujú. viendo con los volúmenes de trigo, una locura, una buena locura. Así que bueno, Total. esperemos que maíz y soja tengan la misma suerte y me parece muy oportuno el comentario este de análisis de precios relativos, ¿no? Y que la soja tuvo un mejor desempeño en los últimos meses y que quizá no habría que descartar este pasaje un poco de área de maíz, de soja, sobre todo para la parte de las siembras tardías, ¿no? Lo que falta. Ujú. Sí, sí. Creo que todavía está abierto el juego. O sea, eh, tan abierto como el de los precios, ¿no? Yo digo que es un partido que no está terminado este. Bien, bueno, Gustavo, una última como para cerrar y no robarte más tiempo, Por favor. vinculada, bueno, a la cuestión internacional, ¿no? Al mercado de referencia. ¿Cómo estás viendo estos precios? No sé si está identificando alguna tendencia o algún fundamento, algo de lo principal que pueda estar viendo que vaya a jugar ahora en las próximas semanas o en el mediano plazo. Mirá, yo creo que queda bastante claro a partir del último informe, porque esa es la otra noticia de la semana, ¿no? El informe Claro, ni hablar. De del luz. USDA sobre el tema oferta y demanda, que en realidad fue sorpresivo ya el anterior, ¿no? Porque veníamos de esa suerte de paro de octubre donde no salió nada, así que el de noviembre fue importante verlo y también el de diciembre. Yo creo que queda bien a las claras que trigo ahí y en demasía, ¿no? O sea, se consolidan las producciones en casi todos, no sé si todos con récord, pero muy buenas producciones en Australia, Canadá, están blanqueando un poco la de Argentina, seguían todavía en niveles bastante bajos, con lo cual creo que cuando esto
asuman que pasar de 14 y medio que estaban hablando hoy de saldo exportable a 17 o 18, la cosa va a estar más peleada. Esto genera básicamente en stocks más altos y no me da la impresión de que haya ningún fundamental así claro como para ver precios al alza, ¿no? O sea, es más bien una situación más deprimida. Vamos a ver qué efecto tiene esto a lo largo del año para ver, ya pensar en el nuevo trigo, en el 26-27, pero me da la impresión como que después del tema calidad y todo, excepto que el productor quede con esa fantasía de que fue el año excepcional y que va para repetir de nuevo rindes así tan grandes. En el caso del maíz me parece que la situación está más compensada, interna y externa, ¿no? Externamente lo veo como que, bueno, fueron ajustando algunas producciones, incluso los propios americanos, igual los americanos este partido lo juegan digamos, diferente, porque por más que ajusten, siguen siendo líderes en todo, en exportaciones, en consumos internos. Para ellos el gran mercado es el consumo interno. Y además tienen para colmo de males ahora un paquete de asistencia que están anunciando enorme, con lo cual a ellos mucho no les preocupa, aunque hicieron todo una suerte de problemas cuando surgió el stand-by con Argentina y toda la historia. Pero bueno, al margen de eso, creo que la situación está más compensada. Lo veo más desde el punto de vista de los consumos. ¿M? Yo creo que puede haber un buen nivel de producción. Eh, Me da la impresión que hoy venimos de una situación bastante más ajustada. Todavía faltan embarques por realizar. Los consumos, como decíamos, vienen presionando. No sé si el carry va a ser tan importante para el próximo ciclo. Una producción que seguramente va a crecer en este marco de buenos rindes, pero que, bueno, se va a encontrar también con unas necesidades del mundo, quizás no tan significativo cuando uno lo mide en términos de volumen para exportar, ¿no? Creo que va a ser mayor, pero bueno, los consumos van a seguir traccionando y demás. Y una soja ambigua, ¿no? Por el hecho de que en realidad cuando uno ve la situación de oferta y demanda mundial, si lo compara con el año anterior, bueno, es más baja, lo cual en producción, con lo cual eso parecería que es alcista. Depende mucho cómo termina la situación con los chinos. Si los chinos van a terminar comprando las 112 millones que decían o no, hay gente que dice que va a ser menos. Y además, ¿a quién se lo termina comprando, no? Y esto me remite un poco al problema arancelario entre los americanos y ellos, donde en realidad, según los export sales últimos, hablan de 4,5 millones de toneladas ya vendidas, algunos brokers hablan de 6 millones, pero parece todavía lejos de esos 12 millones del corto plazo que se planteaban los propios americanos y sobre todo de los 25 que venían, no, 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 digamos, entre 23 y 25 en los últimos ciclos y queriendo lograr 25 y obviamente totalmente desatinada los comentarios de Trump donde dice que van a ser ellos los únicos proveedores, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, uno ve que está bien adelantado el ciclo septiembre-agosto 25-26. No han vendido en el momento oportuno, ahora están apareciendo, pero quienes vendieron fue mucho fueron los brasileros, tienen casi 40 millones de toneladas comprometidas. Nosotros, con lo cual, y acá me voy un poco más hacia lo interno y ver si le vendemos 7 8 millones, que no parecería una cosa desatinada, en el marco de una producción relativamente similar entre ciclos, quizás un poquito más alta, va a haber una puja, obviamente, de mercadería, como se dio en este ciclo también importante. Con lo cual ahí va a aparecer, bueno, qué pasa con los aceites, qué pasa con las harinas, y obviamente quien tracciona las hojas es la harina. Y lo que me preocupa es que van a moler mucho los brasileros, van a moler mucho los americanos, el aceite lo van a transformar en bio o para sus necesidades y van a volcar una cantidad de harina no menor al mercado. En definitiva, eso va a deprimir un poco los precios y Ujú. bueno, veremos a ver cómo se traduce después en cuanto al precio final se refiere. De todas formas, yendo a los precios propiamente dichos, me parece interesante el precio como decíamos antes, de la soja. Creo que todavía está un poco influenciado por esas Ujú. reducciones abruptas de los derechos de exportación de septiembre, pero marcan una tendencia que es
relativamente interesante para el productor. Yo que un productor no es un consejo ni mucho menos, pero una orientación parecería interesante hasta tomar alguna posición de venta, quizás para en estos valores tan atractivos y después por ahí cubrirse con algún otro instrumento, probablemente algún call afuera Sí, no, o no, algo tal por el cual. estilo. Siempre desde la prudencia, digamos, nosotros vemos lo Sí, mismo, ¿no? Estos valores de precio y en la medida que uno haga sus propios cálculos y vea márgenes positivos, no descuidar siempre la dinámica esta de tomar precios, cubrir rentabilidad y bueno, hacer uso de todas las opciones y las herramientas financieras que hay para las distintas visiones o estrategias que se puedan delinear, ¿no? Según el sin escenario que duda, cada sin uno se duda. construye también. Bueno, ahí ustedes tienen una labor muy importante en todo eso, ¿no? De ir lenta y progresivamente desasnando al productor. No lo digo peyorativamente, sino porque le cuesta mucho, ¿no? Empezar a utilizar estas herramientas de cobertura. Yo lo veo que la que tiene más incidencia por excelencia es el forward, pero no es la única, ¿no? Y bueno, eso Ujú. sería interesante como para ir No, sí, sí, hay eh, muchísimas más cosas y mejorando con flexibilidad, bueno, de todo. Y sin duda, herramienta para cada perspectiva, ¿no? sin duda, sin duda. Pero bueno, como síntesis creo que el año es bueno, o sea, la torta se amplió, que es lo más importante. Sí, Quizás sí. los precios no son los mejores, hemos tenido obviamente muy por encima de estos, pero por lo menos la torta se amplió y bueno, vía volumen el productor creo que se va a ver bastante más beneficiado, ¿no? Bueno, Gustavo, la verdad que muy interesante todos tus comentarios y tu visión y la verdad que un recorrido amplio y completísimo sobre todo lo que es, bueno, un poco la coyuntura internacional y sobre todo lo local, tanto de precios, de mercado, comercialización y todo cómo vas vislumbrando un poco el escenario productivo en esta nueva campaña que ya arrancó muy bien con el trigo. Así que bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindaste y bueno, nos volvemos a encontrar en algún otro episodio más adelante. Pero con todo gusto, muchas gracias a ustedes y bueno, les deseo, seguramente nos veremos en el 26, así que les deseo lo mejor, las mejores fiestas y obviamente un excelente próximo año. Bueno, igualmente para vos, muchísimas gracias y Muchas bueno, gracias, felicidades y que sí, termines bien el año. muchas Muchas gracias, gracias Gustavo. Gustavo y bueno, eh, saludos. Bueno, y así se nos iba otro episodio de Agromercados y nos toca, antes de cerrar, entrar en un momento un poco nostálgico. Nuestro estimado colega y compañero Juan Manuel Uberti emprende nuevos caminos dentro de Grassi, pero bueno, nuevos caminos, y nos estará seguramente acompañando, pero como oyente en esta nueva etapa y quizás también como invitado, ¿no? ¿Por qué no? Lo tendremos acá visitándonos, pero bueno, ya como invitado. Y bueno, la verdad que Juan, fue un placer que nos hayas acompañado, que me hayas acompañado, ¿no? Todos estos años, tanto en el sector como bueno, también en este proyecto que iniciamos juntos del podcast y bueno, siempre poniendo lo mejor y bueno, más que gracias, no tengo más nada para decirte. No, bueno, la verdad que este momento iba a llegar. Es un poco inevitable estar invadido por algunas emociones de nostalgia, de mirar para atrás y bueno, fueron unos cuantos años en el sector análisis de mercado, junto con vos, Ariel, en donde bueno, entre los dos creo que aprendimos un montón y fuimos construyendo un montón de cosas. Entre todo eso, este espacio, el podcast, del cual, bueno, uno está muy, muy orgulloso de haberlo, haber aportado, haberle dado forma de alguna manera, nuestra impronta como sector. Así que bueno, toca aceptar un desafío, una oportunidad que se me dio acá dentro de la firma, en otro sector. Y bueno, terminar mi etapa como analista de mercado y bueno, emprender otras funciones, otro rol y desempeñarme en otro sector. Así que bueno, voy a seguir claramente como oyente, quizás, ojalá, más adelante, de alguna manera participando en alguna entrevista o si se me permite como ex analista. Y bueno, dejando en mi lugar de alguna manera el legado que tomará Nehuen López, del cual bueno, estamos muy orgullosos de que se sume al podcast y bueno, al sector análisis en general. Así que bueno, les agradezco muchísimo a los dos estos últimos tiempos que compartimos y bueno, nos volveremos a encontrar de alguna otra manera. Excelente Tal compañero y cual. excelente analista de mercados, así que de mi parte, más que agradecido por ambos y bueno, en este caso
a Juan muchos éxitos en este nuevo desafío que afronta. Bueno, muchísimas gracias a los dos y bueno, de mi parte a toda la audiencia de estos 2 años y medio que hicimos este espacio semanal, a veces más breve, a veces más extenso. Dejarles, bueno, a todos un saludo enorme. Muchísimas gracias de mi parte también a todos los que se sumaron a darnos entrevistas, de los cuales uno aprendió un montón. Y bueno, desearles un muy feliz año para todos y felices fiestas. Bueno, Juan, gracias por tanto. Y bueno, se fue otro episodio de Agromercados. Así es. Nos volvemos a Hasta encontrar. luego. Hasta luego. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.